anterior vimos una construcción específica de un vector aleatorio Bernoulli bivariado a partir de un fenómeno aleatorio específico. Ahora veremos una construcción mucho más general. Partimos de algún fenómeno experimento aleatorio. Suponemos que ya tenemos especificado su espacio de probabilidad. Definimos sobre él un vector aleatorio bivariado discreto. Y bueno, ya sabemos que esto induce una medida de probabilidad conjunta y a su vez pues tiene asociada una función de distribución conjunta, de la cual en este caso, por ser vector aleatorio discreto, pues se puede obtener una función de masa de probabilidades conjunta que es equivalente a tener la función de distribución conjunta, y con la ventaja que es más práctico y sencillo hacer los cálculos con la función de masa de probabilidades conjunta. Sean A y B dos eventos cualesquiera en este espacio de eventos, y denotemos por teta 1 la probabilidad que se le asocia al evento A, y por teta 2 a la probabilidad que se le asocia al evento B. Vamos a definir ahora una variable aleatoria x como la función indicadora de ese evento A, es decir, que a cada valor posible observable de experimento aleatorio, es decir, para cada elemento del espacio muestral, le asocia el valor 1 si ocurre el evento A, y el valor 0 si no ocurre el evento A, ¿no? Entonces, claramente, pues se trata de una variable aleatoria Bernoulli con parámetro θ1, porque pues θ1 es la probabilidad de que x reporte 1, y eso ocurre cuando ocurre el evento A. Por eso es la probabilidad de A, es decir, θ1. Y algo similar, vamos a definir una variable aleatoria y, también sobre el mismo espacio de probabilidad, pero esta va a ser la función indicadora del evento B. Así que pues reportar el valor 1 si ocurre el evento B y 0 si no ocurre. Y igualmente, pues esta variable aleatoria y resulta ser una variable aleatoria Bernoulli, en este caso con parámetro θ sub 2. Entonces, si se fijan, pues aquí el planteamiento es totalmente general. Vamos por un vector aleatorio cuyas variables componentes son variables aleatorias Bernoulli con distinto parámetro posiblemente. Y la pregunta que nos queremos contestar es: ¿cuál es la función de masa de probabilidades que corresponde a este vector aleatorio con componentes Bernoulli? Bien, definamos primero los siguientes eventos particulares. Llamaremos d sub x al evento de que la variable aleatoria x reporte un valor x minúscula, ¿no? Esto ya es notación abreviada para no escribir el conjunto de elementos de omega tales que x de omega es igual a x minúscula. Bien. Y de forma similar denotaremos el sub y al evento de que la variable aleatoria y reporte el valor y minúscula. La respuesta a este cuestionamiento de cuál es la función de masa de probabilidades conjunta, pues resulta que no es única, ¿no? Es decir, puede haber varias funciones de masa de probabilidades distintas que pueden tener por marginales a x y y variables aleatorias Bernoulli. Vamos a hacer la construcción. Primero, ¿por qué no es única? Pues por las cotas de Fréchet-Heffding, que ya repasamos en otro video, que las ocupamos para funciones de distribución. En este caso, pues sabemos que la probabilidad de la intersección de dos eventos pues está acotada entre el mínimo de estas dos probabilidades y el máximo de 0 y esta operación, ¿no? Es decir, esta es lo que se puede decir de la probabilidad de la intersección de dos eventos en términos de las probabilidades individuales de los dos eventos, ¿no? Pero al estar acotado, pues esto quiere decir que la función de masa de probabilidades conjunta, porque recuerden, pues dx es que x es igual a x minúscula, y que y es igual a y minúscula, y por lo tanto la intersección es justamente lo que calcula la función de masa de probabilidades conjunta, que x es igual a x minúscula y al mismo tiempo que y es igual a y minúscula. Entonces, de acuerdo a las cotas de Fréchet-Heffding, cualquier función de masa de probabilidades pues está acotada entre el mínimo de las marginales, funciones de masa de probabilidades, y el máximo entre 0
y la suma de las marginales menos 1. Esto es válido en general para cualquier vector aleatorio discreto, en particular lo vamos a aplicar a nuestro caso. Vamos a analizar entonces cuáles son todas esas posibilidades distintas de función de masa de probabilidades conjunta que se puede tener para un vector aleatorio XY que tenga por marginales variables aleatorias Bernoulli. Entonces, pues nuestras incógnitas son estos valores A, B, C y D que vamos a determinar. Recordemos que la suma por filas en este caso me va a dar la marginal de Y como ya la conocemos, por eso es que tiene que tener estos valores. La suma por columnas nos da la marginal de X. Y ya sabemos qué valores son para la probabilidad de que X igual a 0 y X igual a 1. Así que solo nos falta deducir estos cuatro valores que sean los que sean, deben de respetar el sumar por filas estas cantidades y sumar por columnas estas cantidades. Y bueno, por supuesto, la suma de los cuatro valores debe ser 1. Entonces esto nos conduce al siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? Por un lado, la suma por filas A más B igual a 1 menos teta 2, pues es la ecuación 1. La suma de C más D, pues es teta 2, es la ecuación 2. Luego sigue A más C, entonces la suma de esta columna, que debe ser igual a 1 menos teta 1. Y la suma de B más D, que debe ser igual a teta 1. Ahí tenemos esas cuatro ecuaciones. Además del hecho de que al ser probabilidades A, B, C y D, pues tienen que estar restringidos al intervalo cerrado 0, 1 y que la suma debe ser 1, entonces la A más B más C más D tiene que ser igual a 1. Entonces tenemos estas 6 ecuaciones, bueno, tenemos 6 ecuaciones y la 5 es una condición y tenemos 4 variables, entonces hay el riesgo de que el sistema esté sobredeterminado, pero no necesariamente. Vamos a hacer algunas cuentas al respecto. Para empezar de esta ecuación 6, vamos a despejar A, ¿no? Entonces realmente son solo 3 los valores que hay que determinar, ¿no? Y el cuarto pues queda determinado en función de los otros 3. Ahora, si esto lo sustituimos, el resultado de la ecuación 6 lo sustituimos en la ecuación 1, pues llegamos a 1 menos C menos D igual a 1 menos teta 2, es decir, cancelando los 1 y multiplicando por menos 1, obtenemos C más D igual a teta 2, que es la ecuación 2, ¿no? Entonces, esta ecuación 1 junto con la 6, pues resulta redundantes, ¿no? Entonces, eliminamos esta ecuación 1 porque ya es lo que tenemos en la ecuación 2. Y algo análogo va a suceder cuando sustituimos el valor de A de la ecuación 6 en la ecuación 3. Justo obtenemos la ecuación 4, ¿no? Entonces significa que la 3 pues viene a ser redundante y la eliminamos, ¿no? Entonces nada más nos van a quedar las ecuaciones 2 y 4, que son estas que ya anotamos acá, B más D igual a teta 1 y C más D igual a teta 2 y la condición de que la suma de los cuatro valores debe de ser 1, ¿no? De aquí podemos despejar a B y queda en términos de D, C igual queda en términos de D, y luego estos valores de B y C los podemos sustituir acá y vamos a obtener A también en términos de D y bueno, obviamente los valores teta 1 y teta 2, y es lo más que podemos hacer. Entonces, dependiendo de los valores de D, pues vamos a poder determinar los otros 3. Entonces, con esta información ya podemos completar nuestra matriz de valores para la función de masa de probabilidades conjunta. Y noten ustedes que estamos escribiendo este modelo con 3 parámetros. Los parámetros teta 1 y teta 2, que son herencia de las marginales de x y y, ¿no? Son los parámetros de las Bernoulli para x y para y, pero de hacer un valor que queda libre, bueno, no del todo libre, pero no queda especificado, pues se convierte en un tercer parámetro, ¿no? que es el que se va a encargar de controlar o medir de algún modo la dependencia entre las variables, porque teta 1 y teta 2 pues son características de las marginales, ¿no? Y vean ustedes que si sumamos por filas, efectivamente obtenemos las cantidades esperadas, y si sumamos por columnas, obtenemos las cantidades que esperábamos.
Ahora este valor de, bueno, si es una probabilidad, seguro está entre 0 y 1, pero de hecho no se puede mover tan libremente en todo el intervalo cerrado 0-1. Pues veamos que está en esta posición y que corresponde a la probabilidad simultánea de que X reporte el valor 1 y Y reporte el valor 1, ¿no? Es decir, D viene a ser esta probabilidad conjunta. Y otra vez, aplicando las cotas de Frechet-Heving, pues esto tiene que ser el mínimo, esto tiene que ser el mínimo de la probabilidad de X1, que es teta 1, tenemos por acá, y la probabilidad de Y igual a 1, que es teta 2, ¿no? Entonces D no puede llegar hasta 1, sino no puede pasar del mínimo de teta 1 y teta 2. Y la cota inferior de Frechet-Heving, que nos dice que es el máximo de 0, y la suma de la probabilidad de X1, que es teta 1, más la probabilidad de Y igual a 1, menos 1, ¿no? Entonces el parámetro D pues se puede mover entre estos dos valores en relación a los valores teta 1 y teta 2. Entonces con esto ya tenemos, digamos, un modelo completo y totalmente general para un vector aleatorio discreto Bernoulli bivariado con tres parámetros. Teta 1 es el parámetro de la Bernoulli para la variable aleatoria X, teta 2 es el parámetro para la Bernoulli de la variable aleatoria Y D es un parámetro que tiene que ver con la dependencia entre las variables aleatorias. Vamos nada más a analizar un caso particular, que no tiene que ser así, pero bueno, supongamos que teta 1 y teta 2 son iguales, ¿no? En ese caso particular, pues estas cotas de Frechet-Heving se ven de esta manera, si el valor de, entonces tiene que estar entre este valor y teta, ¿no? Y vamos a ver cómo quedan las probabilidades conjuntas en algunos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando D es igual a 0, obtenemos que el caso de que se reporte la probabilidad de que X igual a 1 y igual a 1, pues es justamente 0, ¿no? En este caso, si D es igual a 0, quiere decir que esta cantidad, de teta 1 más teta 2 menos 1, pues es menor o igual que 0, lo cual implica, para este caso particular, si que 2 teta menos 1 es menor o igual que 0, implica que teta sea menor o igual que un medio. En caso de que sea este valor 2 teta menos 1 el que es mayor que 0, entonces en caso de que D valga ese valor, pues estas probabilidades conjuntas quedan de esta manera. La posibilidad de que reporte el valor 0,0 es 0, ¿no? Y aquí teta tiene que ser mayor o igual que un medio. Y un último caso extremo, cuando D es igual exactamente a teta, ¿no? En ese caso no vamos a observar ni que se reporte el valor 1,0 ni el 0,1, ¿no? Entonces esto es nada más para ilustrar un caso particular, pero bueno, el objetivo lo cumplimos y fue construir de una manera totalmente general una función de masa de probabilidades conjunta para un vector aleatorio discreto cuyas marginales son variables aleatorias Bernoulli.